Hola a todos, estamos en la unidad didáctica 6, Introducción a los mecanismos, en el punto 2.2, Transmisión y transformación de movimientos. Ya estábamos en este punto en la diapositiva anterior, ¿verdad? Habíamos hecho ya un esquemita que entraba dentro de este punto. Y ese esquema trataba sobre la clasificación de movimiento, el tipo de movimientos. Y habíamos dicho que había 4 tipos de movimientos, ¿verdad? Teníamos el movimiento lineal, el movimiento lineal de vaivén, ese que iba y volvía, que habíamos puesto de ejemplo la jeringuilla, ¿verdad? El movimiento giratorio, circular o rotativo, el que da vueltas. Y habíamos hablado de un último movimiento que era el movimiento oscilante, para el que habíamos puesto el ejemplo de un reloj, ¿verdad? Con su péndulo. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar en este esquema? Vamos a hablar ahora de mecanismos. Habíamos hablado de movimientos, ahora vamos a hablar de mecanismos, ¿vale? De mecanismos propiamente dicho. ¿Qué tipo de mecanismos? Los de transmisión del movimiento. Ya habíamos explicado que transmisión y transformación no era lo mismo. Transmisión era cuando cogíamos el movimiento y lo cambiábamos de lugar, pero teníamos el mismo movimiento en un lugar y en otro, ¿verdad? Es decir, de un movimiento circular se pasa a otro circular, ¿vale? Y transformación era cuando cambiábamos el tipo de movimiento. De un movimiento circular lo transformábamos a un movimiento lineal. Bueno, pues en este esquema lo que vamos a ver son mecanismos propiamente dichos y los de transmisión del movimiento, ¿vale? Así que empezamos. Vamos a ver 5, vamos con el primero. El primero es el de poleas y correas. Bueno, este ya lo hemos estudiado, ya lo conocemos. Vamos a ver en qué consistía este mecanismo. Este mecanismo consiste en 2 ruedas que tienen una canaladura en medio. Cada una de estas ruedas gira en torno a su propio eje. Y para transmitir el movimiento, para vincular el movimiento de una rueda con la otra, utilizábamos una gomita o una cuerda que se metía por la canaladura de cada una de las ruedas, que llamábamos correa. Así que el sistema de poleas es este que tenemos aquí, que se compone al menos de 2 ruedas y una correa que las une. Lo estamos viendo, ¿no? Eso se entiende, esto ya lo sabíamos. Bueno, no lo he dicho, pero por si acaso no se ve, yo cuando miro desde aquí, cuando miro este sistema, este mecanismo de poleas desde ahí, lo que estoy viendo es esto otro. Es decir, que cuando yo estoy mirando desde aquí, lo que estoy viendo es esta rueda, que es esta otra rueda, es la misma pero vista desde otro punto de vista, y esta rueda más pequeña, que sería esta, ¿verdad? Cada una gira en torno a su eje, y estas también tienen su propio eje. Así que es lo mismo un dibujo que el otro, uno en 3D y el otro está, como visto, como si dijéramos de perfil, o desde el alzado, depende, pero bueno. Se entiende, ¿no? ¿Qué nos dice el apartado de poleas y correas? Bueno, los ejes son paralelos, eso está claro. Este eje que viene por aquí, sobre el que gira una rueda, es paralelo a este otro eje. Aquí se representa con un punto, se ve mejor en 3 dimensiones, donde se ve que este eje es paralelo a este otro eje, ¿verdad? La correa no se cruza, mismo sentido de giro. Esto quiere decir que cuando nosotros no cruzamos la correa, las ruedas giran en el mismo sentido. Vamos a verlo. Habíamos hablado también ya de rueda conductora y rueda conducida, o rueda motriz y rueda conducida, ¿verdad? La rueda motriz, la rueda conductora, es en aquella en la que se originaba el movimiento. Puede ser cualquiera de las dos, ¿vale? Es la que yo empiezo a girar. Si yo cojo y decido poner una manivela en esta rueda
y empezar a darle vueltas. Donde tengo yo mi motor será la rueda motriz, que será esta. Por tanto, la rueda motriz es esta y la estoy haciendo girar en ese sentido. Se ve, ¿no? ¿En qué sentido gira la rueda conducida? Bueno, pues aquí lo más fácil es utilizar el truco del chicle que os habría dicho, ¿verdad? Vamos a pegar un chicle a la correa por este lado, que quedaría en el otro dibujo pegada ahí. Y vamos a empezar a girar. ¿Cómo avanza el chicle? Avanza en este sentido. Lo vemos, ¿no? Está pegado a la correa, sigue en este sentido. Estoy girando hacia allí, el chicle gira en ese sentido. Sigo avanzando, sigue avanzando. El chicle sigue avanzando y gira por aquí, ¿verdad? Perdón. Y sale por aquí abajo. Saldría pegado a la correa por aquí abajo. Lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo está girando esta rueda? También está girando hacia allí. El chicle viene por aquí, gira hacia aquí. Por tanto, cuando la correa no está cruzada, que está colocada tal y como la vemos, las dos ruedas giran en el mismo sentido. Se entiende eso fácil, ¿verdad? ¿Os acordábamos cómo denominábamos a los sentidos de giro? Si gira en sentido de las agujas del reloj, era un sentido horario. Si gira en sentido a las agujas del reloj, es sentido antihorario. Si yo ahora hago girar la manivela en sentido antihorario, y pego el chicle vendrá por aquí, aquí sigue pegado a la correa, viene por aquí, y la rueda pequeña gira en sentido antihorario. Se ve, ¿no? La rueda pequeña es la conducida. Muy bien, pues si la correa no se cruza, las ruedas giran en el mismo sentido. Si la correa se cruza, se invierte el sentido de giro. Vamos a cruzar la correa. Volvemos a acercarnos y vamos a cruzar la correa. A ver si hago un dibujo decente aquí, cruzando la correa. Vamos a cruzar la correa. ¿Cómo cruzamos la correa? Bueno, pues la correa en esta rueda grande va metida por detrás, pero en vez de sacarla hacia arriba, la vamos a meter por aquí abajo de la otra rueda. Damos la vuelta por aquí detrás con nuestra correa. Cuando salga por arriba, en vez de meterla por arriba, la metemos por aquí abajo. Se ve, ¿verdad? Se ve más o menos cómo quedaría cruzada. En este otro dibujo, la correa cruzada quedaría así. Ya tenemos la correa cruzada. Lo vemos, ¿no? Y nos dice, cuando la correa se cruza, se invierte el sentido de giro. Muy bien, pues vamos a ver si es verdad, si se invierte el sentido de giro. Vamos a coger otra vez nuestro chicle y lo vamos a pegar aquí. Sería por ahí. La rueda motriz va a seguir siendo esta rueda grande, que la vamos a hacer girar en este sentido. La vamos a hacer girar en ese sentido. Y vamos a ver cómo gira la rueda conducida, ¿vale? A medida que giramos, nuestro chicle va avanzando pegado a la correa. A medida que avanzamos, nuestro chicle va girando pegado a la correa. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Ahora vendría por aquí detrás. Lo vemos, ¿no? ¿Hacia dónde está girando ya el chicle? Está girando en ese sentido. Lo vemos. Cuando llegaría aquí, saldría por aquí, seguiría, etcétera. Cuando la rueda motriz, la rueda conductora, gira en sentido horario, la rueda conducida gira en sentido antihorario, porque hemos cruzado la correa. ¿Se entiende, no? Muy bien. Pues cuando la correa se cruza, se invierte en sentido de giro.
invertimos el sentido de giro, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Nos dice los ejes pueden estar relativamente separados. Es verdad, nosotros podemos transmitir un movimiento gracias a las poleas, de un movimiento circular de un punto a otro que está relativamente alejado, ¿verdad? Este eje y esa rueda y este eje y esa rueda están relativamente alejados. Bueno, pues eso es lo que quiere decir. Y luego nos habla de la relación de transmisión, que yo os la he puesto aquí. Bueno, antes de nada quiero volver a cómo tenía las correas antes. Ahí está. La relación de transmisión. Bueno, nosotros hemos visto la relación de transmisión como un cociente, ¿verdad? Nosotros decíamos que la relación de transmisión era el número de vueltas de la rueda conducida partido el número de vueltas de la rueda motriz. Bueno, esta fórmula que nos expresaba la relación de transmisión, que podía ser igual a 1, menor que 1 o mayor que 1, ¿verdad? Y nos estaba diciendo si se mantenía la velocidad, si se actuaba como una multiplicadora, como una reductora. Si no os acordáis, volved a ese vídeo y lo repasáis. Bueno, esa fórmula viene de algún lado. Bueno, pues aquí os pongo cómo es la relación de transmisión concreta. La otra fórmula es válida, pero aquí tenemos una fórmula más, que no es necesario aprenderse esta fórmula. Si la entendéis, bien, ¿vale? Pero en los apuntes no viene como tal la fórmula, solo viene una referencia pequeñita. Pues yo os voy a explicar qué significa esa referencia que viene en los apuntes. Quiere decir que el número de vueltas, aquí lo que tenemos es que una fórmula matemática que nos expresa que el número de vueltas de una rueda, cualquiera de las dos, por el diámetro de esa rueda es igual al número de vueltas de la otra rueda por el diámetro de la otra rueda. Vámonos aquí. ¿A qué rueda podemos llamar 1 y a cuál 2? Me da igual, puedo coger cualquiera de las dos, como 1 y como 2, pero yo voy a llamar a esa 1 y a esta 2, ¿vale? Rueda 1, rueda 2. Y voy a coger y voy a llamar a esto diámetro 1, porque es la rueda 1, y a este diámetro 2, ¿vale? Pues lo que me dice esa fórmula es que el número de vueltas que dé esta rueda 1, el número de vueltas que dé las revoluciones por minuto, el número de vueltas que dé en un minuto por su diámetro es igual al número de vueltas que dé la rueda 2 en un minuto por su diámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si tenemos estos datos y nos falta uno, podemos conocer el dato que nos falta. Vamos a suponer que la rueda 1 tiene 50 revoluciones por minuto, da 50 vueltas y tiene un diámetro de 1 metro, ¿vale? De 1. ¿Cuántas vueltas dará la rueda 2 si tiene un diámetro de 0,5 metros? Pues X, ¿verdad? Nosotros queremos saber el número de vueltas que da la rueda 2. Lo ponemos como X. Despejando X, podemos saber el número de vueltas que da esta rueda. X sería a 50 entre 0,5, que es igual a 100 vueltas. ¿Se entiende, no? Bueno, es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática que nos permite conocer datos cuando nos faltan. Si lo habéis entendido, muy bien. Si no lo habéis entendido, podéis volver a verlo otra vez. Pero ya os digo, esto es un poco de ampliación, ¿vale? No os voy a pedir problemas de esto, ni ejercicios de esto, simplemente hacer referencia y a mí me parecía pues interesante explicaros qué quería decir lo que viene en los apuntes. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente mecanismo de transmisión del movimiento. Las cadenas. Las cadenas las conocéis porque vosotros habéis montado en bicicleta y es como funciona una bicicleta. Es el mecanismo de una bicicleta. ¿En qué consiste? Bueno, pues tiene dos ruedas. Tiene dos ruedas dentadas. Ruedas dentadas, bueno, que tienen unos dientecitos aquí, ¿verdad? Unas ruedas que tienen unos dientecitos.
¿vale? Y ambas ruedas se vinculan entre sí, se comunican entre sí mediante una cadena, que es esta que viene aquí. Es como vuestra bicicleta, ¿verdad? Es como vuestra bicicleta. ¿Cuáles son las partes de este mecanismo de cadenas? Bueno, pues a la rueda motriz, donde originamos el movimiento, aquí es donde estaría un pedal, ¿verdad? Con el otro nosotros pedaleamos aquí, en este sentido, empezamos a pedalear, ¿verdad? A la rueda donde originamos el movimiento, a la rueda motriz, la llamamos plato, ¿vale? Y la rueda conducida, donde transmitimos el movimiento, a esta de aquí, la llamamos piñón, ¿vale? Y el otro elemento, evidentemente, es la propia cadena en sí, ¿Qué nos dice el mecanismo de cadenas? Bueno, pues que los ejes del plato y el piñón son paralelos. Bien, claro que son paralelos. Esto, si lo viéramos en 3 dimensiones, sería como las poleas y la correa, solo que son platos con dientecitos y con una cadena que se va metiendo por los dientes, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? El sentido de giro no se invierte. La cadena no se puede cruzar, ¿vale? Los ejes pueden estar relativamente alejados, pues igual que las poleas y las correas, podemos transmitir un movimiento circular a otro circular en otro punto relativamente alejado, ¿vale? Y luego nos habla de la relación de transmisión. La fórmula que hemos visto para las poleas y las correas es muy parecida a la fórmula que estamos viendo para las cadenas, pero aquí en este caso, ¿qué es Z? Bueno, nos está diciendo que el número de vueltas de una rueda 1, vamos a llamar rueda 1 a esta y rueda 2 a esta, N1 si sabemos que es el número de vueltas de la rueda 1. N2 es el número de vueltas de la rueda 2. Por lo que nos dice la fórmula esta es que el número de vueltas de la rueda 1 por los dientes de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda 2 por los dientes de la rueda 2, ¿vale? Z hace referencia a los dientes, ¿vale? Pues aquí tenemos una rueda con 12 dientes y una rueda con 16 dientes, ¿verdad? Pues sustituyendo en la fórmula podríamos despejar el dato que nos falta y saber, si sabemos el número de vueltas que da una rueda, podemos saber cuál es el número de vueltas que da la otra, ¿vale? Lo voy a dejar ahí también, porque es algo de ampliación. Sencillamente es eso. Bueno, voy a explicar una cosita para que veáis que esto tiene su lógica, evidentemente. Yo, si empiezo a girar esta rueda en este sentido y la cadena va avanzando y se va metiendo, va engranando la cadena con cada uno de estos dientecitos, cuando yo dé una vuelta entera a esta rueda, la cadena ha entrado en los 16 dientes, ¿verdad? La cadena ha recorrido los 16 dientes. Yo empiezo a girar y los 16 dientes de la rueda han entrado en la cadena. Mirad, empiezo por aquí y va subiendo este diente hasta que doy una vuelta entera. Y cuando doy una vuelta entera, los 16 dientes han entrado y salido de la cadena hasta volver a este punto. Bueno, pues si cada vuelta corresponde a 16 dientes y los dientes de esta pequeña son del mismo tamaño, porque la cadena siempre coge un diente y un diente de cada rueda, cuando yo doy 16, cuando yo recorro 16 dientes aquí he tenido que recorrer también 16. Si yo recorro 16 en esta, tengo que recorrer 16 en esta. ¿Qué implica eso? Pues que como esta pequeña solo tiene 12, yo he dado una vuelta y pico. En lo que doy una vuelta aquí doy una vuelta y pico. Estoy multiplicando la velocidad, ¿vale? Concepto a lo mejor un poco complicadillo para vosotros, pero bueno, ahí está. Si lo habéis entendido, bien. Vamos al siguiente mecanismo. Bueno, antes de seguir, estamos viendo cómo transmitimos el movimiento. En el punto 1 en las poleas transmitíamos un movimiento circular de una polea a otra. En el punto 2
En el de cadenas transmitíamos un movimiento circular gracias a las cadenas de un plato, del plato al piñón, ¿verdad? Transmitíamos un movimiento circular de un punto a otro punto. Vamos a los engranajes rectos. Y aquí tenemos un concepto nuevo, que es el de ruedas dentadas. Habíamos visto, en apartados anteriores, las ruedas de fricción, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo habíamos visto las ruedas de fricción? Que eran dos ruedas, os había utilizado para explicaros, que eran dos ruedas que estaban en contacto, ¿verdad? Tenían en contacto esa superficie, de tal manera que cuando una giraba, la otra también giraba, ¿verdad? Y giraban en sentidos opuestos, en sentidos contrarios. Bueno, pues lo que tenemos aquí con los engranajes son ruedas, pero en vez de ser de fricción, son dentadas, porque tienen dientes. Vemos, ¿no? Las ruedas vienen con dientes. Son dos ruedas que están en contacto y que tienen una serie de dientes, de tal manera que cuando una gira va imbricándose en la otra, ¿vale? Va engranando en la otra, cada diente engrana en el siguiente, ¿vale? Y así se transmite el movimiento. Dice, se invierte el sentido de giro. Bueno, los ejes de las ruedas dentadas son paralelos. Evidentemente, este eje es paralelo a este eje. Se invierte el sentido de giro. Se invierte el sentido de giro. ¿Cuál es la mejor manera de ver si se invierte el sentido de giro o cómo gira? Pues lo que hacemos siempre. Pegamos un chicle, ¿dónde? Aquí. ¿Y cómo vamos a hacer a girar esta rueda motriz? Pues la podemos hacer girar así. El chicle avanza, 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 avanza. Aquí se estruja, ¿verdad? Y cuando el chicle salga por el otro lado, va a salir pegándose así. Va a quedar pegado aquí un poco y otro poco aquí. Y va a seguir así, así, así. ¿Qué quiere decir? Que cuando la rueda motriz gira en este sentido, la rueda conducida gira en este otro sentido. A ver cómo lo dibujo para que se vea un poco mejor. Vamos a hacerlo así. Gira en este otro sentido. Bueno, al estar en 3D a lo mejor se ve un poco mal. Así se ve mejor. Lo vemos, ¿no? Esta gira así, el chicle se va pegando, sale por aquí, así que esta gira así, ¿vale? Los ejes están próximos entre sí. Bueno, hemos dicho que los ejes de las ruedas dentadas son paralelos, que se invierte el sentido de giro y los ejes tienen que estar próximos entre sí. Pues es evidente, las ruedas tienen que estar en contacto para que engrane una con otra, pues los ejes tendrán que estar próximos. Y la relación de transmisión es la misma que el punto anterior. Aquí no hay cadena, pero funciona de igual manera que las cadenas, ¿verdad? El número de vueltas de una rueda por el número de dientes de esa rueda tiene que ser igual al número de vueltas de la otra rueda por el número de dientes de la otra rueda, ¿vale? Vamos con los engranajes cónicos. Bueno, las ruedas dentadas tienen forma cónica, más que forma cónica, tienen forma troncocónica. Si nosotros un cono es así y le damos un tajo y le cortamos la punta, lo que nos queda es un tronco de cono. Un tronco de cono como el que hay aquí dibujado, como este tronco de cono. O como este otro tronco de cono. Lo que pasa es que estos troncos de cono tienen una serie de dientes, ¿vale? Entonces, las ruedas dentadas tienen forma cónica o troncocónica, mejor dicho. Los ejes no son paralelos. Mirad, claro que no son paralelos. Este eje viene en este sentido y este eje viene en este sentido. Estos dos ejes, este eje con este eje, ahora mismo están formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Por tanto, no son paralelos. No son paralelos.
se puede transmitir el movimiento en varios ángulos. Bueno, en este caso concreto hemos puesto uno de 90, pero puede tener otras inclinaciones. Yo, si cojo esta rueda y la inclino un poco más o un poco menos, estoy consiguiendo que su eje salga con otro ángulo. Este ángulo ya no es el mismo que el que teníamos antes, ya no es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces puedo transmitir el movimiento en varios ángulos. Esto es interesante ya que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué tanto mecanismo para transmitir un movimiento circular en otro? Porque cada uno lo utilizamos para lo que consideramos, ¿vale? Este para movimientos circulares que tienen que estar muy cerca y que podemos utilizar los engranajes propiamente dichos porque tienen que estar las ruedas en contacto. Este cuando tienen que estar más lejos. Este cuando tienen que estar cerca, pero además queremos variar el ángulo, ¿verdad? Y por último, vamos al apartado 5, al tornillo sin fin. Bueno, el tornillo sin fin. El tornillo sin fin también lo hemos visto al principio del tema, ¿verdad? Cuando habíamos hecho un ejercicio de una actividad inicial para activar conocimientos previos, donde hablábamos del mástil de la guitarra, cómo se tensaban las cuerdas de la guitarra, bueno, y habíamos visto este mecanismo. ¿Qué tenemos que saber aquí? Bueno, el tornillo sin fin, este es el tornillo que gira en torno a este eje. El tornillo sin fin es un tornillo que gira, pero no pretendemos avanzar con él en ninguna dirección, ¿vale? El tornillo gira, pero siempre permanece en el mismo sitio. Eso es un tornillo sin fin. Habíamos estudiado en las máquinas simples cómo funcionaba un tornillo. Bueno, pues este tipo de tornillos no se utiliza para avanzar, es decir, que siempre está fijo, ¿vale? Y gracias al paso del tornillo, a la rosca del tornillo, se hace girar una rueda dentada que engrana con cada uno de los pasos de la rosca del tornillo. De tal manera que si nosotros giramos el tornillo, la rueda avanzará, ¿vale? Así es como funciona. Es difícil de ver simplemente con un dibujito. Yo intento explicarme lo mejor que puedo. Lo suyo sería que buscarais vídeos en internet directamente con cada uno de los mecanismos y vais a ver cómo funcionan perfectamente. Incluso vais a ver diferentes tipos de engranajes, que yo aquí he explicado dos, pero vais a ver más. Vais a ver cómo los dientes no tienen por qué ser rectos, pueden ser helicoidales, ¿vale? Va a haber engranajes exteriores, engranajes interiores. Los que vienen en vuestros apuntes son estos, pero bueno, si buscáis vais a ver cómo funcionan bien y diferentes tipos de mecanismos de transmisión del movimiento, ¿vale? Vamos a terminar con el tornillo sin fin, venga. Está formado por un tornillo y una rueda dentada. Ya lo hemos explicado, un tornillo y una rueda dentada que engrana con cada una de las vueltas de los pasos del tornillo. El movimiento solo se transmite del tornillo a la rueda. Esto es muy importante. Lo he dicho así, pero no lo he remarcado. El movimiento solo se transmite del tornillo a la tuerca. El eje motriz siempre va a ser este. Siempre va a ser ese. Donde vamos a tener el motor, donde vamos a tener nuestra manivela, siempre va a ser en el tornillo. Y gracias al girar el tornillo, hacemos girar la rueda dentada. No podemos hacerlo al revés. No podemos girar la rueda dentada y que gire el tornillo. Es decir, el movimiento siempre es de un sentido hacia el otro. Del tornillo a la rueda, nunca de la rueda al tornillo. Por tanto, nuestro motor, nuestra manivela, siempre ahí, ¿vale? Permite grandes reducciones de velocidad. Bueno, pues con muchas vueltas del tornillo, la rueda va despacito. Eso es lo que quiere decir. El tornillo gira rápido, la rueda va despacito, ¿vale? Y los ejes se cruzan en 90 grados. Bueno, en 3 dimensiones, un eje se cruza en 90 grados con el otro. 3 dimensiones, un eje se cruza en 90 grados con el otro, ¿vale? Pues estaría todo. Y aquí tenemos pues
4 tipos de mecanismos de transmisión del movimiento. Bueno, este punto es un poco difícil, ya os digo, buscar los mecanismos en internet, buscad vídeos y los entenderéis mucho mejor, ¿vale? Pues espero haberme explicado y que me hayáis entendido.